Buenos días, Dios te bendiga en este día domingo, que sea un día bendecido, un día próspero, un día lleno de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo sobre tu vida, que hoy todo lo que emprendas en el Señor sea prosperado, sea realmente prosperado en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ayer teníamos una reunión poderosa en la cual el Señor nos hablaba en diferentes libros de su palabra, en el cual el Señor nos direccionaba a predicar el Evangelio poderoso. Y el Señor nos hablaba allí en el libro de Romanos: ¿cómo conocerán ellos si no hay quien les predique? El Señor nos enseñaba que es un tiempo en el cual debemos de predicar el Evangelio con poder, con denuedo, un tiempo en el cual tenemos que dejar de lado muchas circunstancias, muchas cosas de lado. ¿Para qué? Para ir en pos de la palabra del Señor, en la promesa del Señor. Y recordar que aún en ese mismo libro, el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 16 en adelante, el Señor nos habla, nos endereza, nos guía, pero también en el versículo 16 Él dice: más no todos obedecieron al Evangelio, más no todos los que escucharon al Evangelio obedecieron. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra. Que este sea un tiempo en el cual, como iglesia de Jesucristo, podamos comenzar no a ser oidores solamente, sino que ser hacedores de la palabra del Señor. Que sea un tiempo en el cual nuestra fe crezca de manera sobrenatural a causa de que estamos oyendo el oír de la palabra. Que este sea un tiempo en el cual nuestros simientes, nuestras estructuras sean levantadas en la palabra del Señor. Jesucristo mismo lo dijo: aquel que escucha mi palabra y la pone por obra, lo llamaré sabio. Pero aquellos que escuchan mis palabras, mis enseñanzas, y aún escuchándolas no las ponen por obra, serán como aquellos que edificaron su casa sobre la arena. Y aquellos que sí ponen por obra serán llamados como aquellos que construyen su casa sobre la roca. Misma tormenta, misma dificultad, mismo problema, diferente desenlace. Porque cuando oímos la palabra del Señor y ponemos por obra lo que está en ella, así entendemos que la fe que está en nosotros, la fe que está puesta en Cristo Jesús, en el autor y consumador de todas las cosas, es aquello que nos mantiene en pie. Y ciertamente que el Señor nos dice en su palabra, cuando Él oró delante de su amado Padre, Él dijo: Señor, papá, yo no pido por estos, sino que pido por todos aquellos que se convertirán, aquellos que nos conocerán a nosotros a causa de su palabra, a causa de su testimonio, a causa de lo que está en ellos. Y ciertamente que lo que está en ti y lo que está en mí proviene del Señor. Ciertamente que lo que está en ti y lo que está en mí tiene que llevarnos al poder del acuerdo, al poder de la unidad. Porque Jesús dijo: oro para que ellos sean uno, para que a través de la unidad que está en ellos reconozcan que tú me enviaste a mí y que yo los envié a ellos. Por eso es muy importante que en este tiempo, como iglesia de Jesucristo, caminemos con nuestra fe entrelazada los unos con los otros, dejando de lado las diferencias, dejando de lado muchas veces las cosas que quieren venir a interrumpir el obrar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ciertamente que una vez más, les vuelvo a repetir, dice Jesús: si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo en mi nombre, ustedes claman al Padre que está en el cielo, Él les responderá. Ciertamente que en este tiempo es en donde tú y yo tenemos que ponernos de acuerdo. Ciertamente que este es el tiempo en el cual tú y yo, como iglesia de Jesucristo, sin importar lo que vivamos, sin importar lo que pasemos, sin importar cómo hoy se encuentre nuestro estado, recordar que el estado postrero siempre va a ser mayor que el primero, y que cuando tú y yo somos uno, Cristo es en nosotros. Que cuando tú y yo dejamos de lado las diferencias, las rencillas, el que dirán, las cosas de este mundo, nos unimos en Cristo Jesús y reconocemos que el único que es el dador de la vida, el único que tiene poder y autoridad para restaurar, para levantar al caído, para sacar al pecador de su pecado y transformarlo en una persona santa, porque el Señor en su palabra lo dijo: por cuanto me santifiqué, para que ellos fueran santos en mí. Entonces entender que cuando tú y yo caminamos unidos, codo a codo, viendo a Jesucristo, viendo a nuestro Salvador, poniendo
como nuestro punto, como nuestro blanco, lo que está delante de nosotros, que se llama salvación en Cristo, todo lo que viene detrás vendrá a causa de que alguien nos vio unidos en el poder del acuerdo. Ciertamente que la iglesia de Jesucristo en este tiempo se despertará, se levantará en el poder de la unidad, porque así lo dice la palabra. Señor, a causa de que ellos creen, a causa de que muchos le verán siendo unos, las multitudes creerán en nosotros. Miles se convertirán a causa de tus testimonios. Cientos se convertirán a Cristo a causa de la palabra que tú les sueltes, pero esa palabra que va acompañada por ese testimonio poderoso, esa palabra que no solamente nace del corazón, sino que hay una palabra que va acompañado de un testimonio, como ayer hablaba el Señor a nuestras vidas, cuando nos ven a nosotros los que éramos pecadores, aquellos golpeadores, aquellos alcohólicos, aquellos adictos, aquellos abusivos, hoy nos ven llenos del amor de Jesucristo, llenos de la paz, llenos de la manifestación del Padre que está en el cielo. Es cuando muchos comienzan a creer en Jesucristo, porque ven el cambio en ti, ven el cambio en mí, y nuestro testimonio comienza a hacerse visible para aquellos que están allá afuera. Y la palabra dice que en este tiempo la humanidad está clamando por la manifestación de los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Por eso hoy te invito a que nuestro amado Señor Jesucristo nos encuentre en un acuerdo, en pregonar, en predicar el evangelio de salvación, aquello que te alcanzó a ti y aquello que me alcanzó a mí, aquello que me sacó de la depresión, aquello que me sacó de la angustia, aquello que me sacó de los psiquiátricos, aquello que me sacó los intentos de suicidios, aquello que me sacó y me sigue sacando, porque todos los días Él quita de mí cosas para que su Espíritu Santo sea el único el que reine sobre mi vida y sobre mi corazón. Recuerda el predicar el evangelio en todo tiempo, que el altar eres tú, somos yo, llenos del Espíritu Santo, que mi casa es un altar, que tu casa es un altar, que donde tú trabajas es el altar de Cristo, porque allí hay un hijo, y todos los que nos vean a nosotros verán a Cristo. Todos los que te vean a ti verán a Cristo. Pastor, todos los que te vean a ti verán a Cristo. Por eso hoy seamos personas llenas de la manifestación del reino de Dios. Que Dios bendiga tu vida. Oro para que este sea un tiempo en el cual la unidad nos encuentre siempre juntos. Que cuando nos veamos en la calle nos abracemos, que cuando nos veamos en una esquina nos pongamos a orar por la necesidad, que cuando entremos a un comercio y nos veamos nos abracemos en el amor fraternal de Jesucristo, para que muchos puedan reconocer que Jesucristo está en nosotros y esos muchos comiencen a creer en el mismo que reina y vive sobre tu vida y sobre mi vida. Que Dios te bendiga.